La Voz de América presenta. El presidente Biden renueva la campaña de vacunación al colocarse la tercera dosis de Pfizer contra el coronavirus. Nueva York en vilo ante la fecha límite para que trabajadores de la salud se vacunen. Además, gobierno estadounidense anuncia nueva medida que busca proteger a los beneficiarios de DACA. Y se cierra una nueva ronda de negociación en México entre gobierno y oposición venezolana. ¿Qué tal? Soy Yasmín López. Empezamos esta semana de información con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien recibió este lunes la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Desde la Casa Blanca se impulsa una campaña para concientizar a la población vulnerable y de alto riesgo sobre la conveniencia de vacunarse. José Pernalete nos reporta. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden se colocó la tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Hasta la fecha, esta fórmula es la única autorizada por la FDA para suministrarse como refuerzo en Estados Unidos. Eso es porque la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, analizaron todos los datos, completaron su revisión y determinaron los refuerzos para la vacuna Pfizer. Otros vendrán más tarde, supongo, pero la vacuna Pfizer es segura y eficaz. Han tenido todos los datos que necesitan. La semana pasada, las autoridades en salud pública establecieron que las personas mayores de 65 años de edad, quienes trabajen en el área de la medicina y en oficios de riesgo de exposición al virus, pueden aplicarse una tercera dosis de la vacuna Pfizer. Los refuerzos son importantes, pero lo más importante que debemos hacer es vacunar a más personas. La gran mayoría de los estadounidenses está haciendo lo correcto. Más del 77% de los adultos han recibido al menos una inyección y el 23% no ha recibido ninguna vacuna. Y esa minoría distinta nos está causando mucho daño al resto del país. El presidente Biden recibió la segunda dosis en enero de 2020 y dijo no haber presentado ningún efecto secundario. Reiteró además que define la situación actual como la pandemia de los no vacunados. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bien, y este lunes se vence el plazo para que miles de trabajadores de salud de Nueva York certifiquen que ya se vacunaron contra el COVID-19 o de lo contrario perderán su empleo. ¿Defenderán su derecho a decidir o mantendrán su trabajo? Ese es el dilema. Laura Sepúlveda nos acompaña desde la Gran Manzana. ¿Cómo se está realizando la verificación, Laura? Pues en este momento, Yasmín, lo que están haciendo es los nuevos contratistas tienen que tener obligatoriamente la vacuna para poder aceptar el contrato y las personas en el día a día que van llegando a estos centros de salud como el que tengo a mi espalda deben mostrar que su salud se ha encontrado bien, adicionalmente que están vacunados. Se espera en este momento que las personas comiencen a reaccionar frente a lo que va a pasar después de las 12 de la noche, cuando se cumpliría el plazo de tener al menos una dosis de inmunización. Estamos solamente hablando de sentido común, amigos. Así es como la gobernadora de Nueva York explica la necesidad de que personal médico y de ancianatos se inmunice, una medida que en este estado se ha hecho obligatoria y que al cierre de la jornada de este lunes exige haberse aplicado al menos una dosis de la vacuna. He dejado en claro durante mis 4 semanas en el cargo que no iba a cambiar mi posición porque estoy a cargo de proteger la salud de todos los neoyorquinos. La medida que se ha hecho pública aún no parece difundida plenamente entre el personal al que afectaría, cuenta la enfermera Mariam Jafsi. Yo estoy vacunada y no sabía que hoy era un plazo para los no vacunados. Imagino que están sintiendo el miedo de perder su posición, su estabilidad, y asumo que quienes están convencidos de no recibir la vacuna están haciendo planes para encontrar otras formas de generar ingresos. Una preocupación generalizada ha sido expuesta a las autoridades frente al riesgo de la escasez de personal médico, pero asegura el alcalde de la Gran Manzana que la situación está controlada. ¿Estoy preocupado? Sí, pero estoy viendo evidencia de una escasez existencial en los hospitales privados de la ciudad de Nueva York. No lo estoy viendo en este momento. Con seguridad creo que hay grandes desafíos en el resto del estado. Todavía se puede hacer algo, dice la gobernadora de Nueva York, quien ha escuchado la preocupación, pero destaca que el personal tiene hasta medianoche para ir a ponerse la vacuna. No está claro qué pasará este martes en los hospitales neoyorquinos.
Se esperaba que para el cierre de esta jornada también comenzaran a aplicar restricciones para alrededor de 150.000 personas que son profesores en escuelas. Pero la medida que había sido anunciada por el alcalde de Nueva York quedó congelada después de que una Corte Federal de Apelaciones dijera que la regla debe ser revisada. Pues muchas gracias por la información, Laura. Y la administración Biden anunció acciones para defender el programa DACA y a sus beneficiarios, los llamados soñadores, después de que en julio un juez en Texas pusiera en duda su legalidad. Jacopo Luzzi con el reporte. La administración Biden anunció una regla este lunes para salvar a DACA, un programa de la era del presidente Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Esto después de que un tribunal de Texas declaró en julio ilegal el programa y suspendió la capacidad de los beneficiarios de solicitar protecciones. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que las medidas preservarán y fortalecerán el programa DACA al tratar de abordar las preocupaciones sobre cómo se implementó y empezarían el camino para crear un nuevo programa. Sin embargo, su secretario Alejandro Mayorkas dejó las cosas bien claras. Este aviso de propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo. Sin embargo, solo el Congreso puede brindar protección permanente. La regla daría al público 60 días para enviar comentarios a favor o en contra del programa DACA, aislando así a sus beneficiarios de posibles nuevos desafíos legales que amenazan la existencia del programa, aunque los activistas de inmigración afirman que esta regla no es suficiente. Los beneficiarios de DACA han vivido en el limbo durante demasiado tiempo. Necesitamos un camino hacia la ciudadanía. La publicación de la regla representará el esfuerzo más reciente y significativo de la administración Biden para salvaguardar un programa de inmigración que ha sido amenazado desde 2017, cuando la administración Trump intentó descontinuarlo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La agenda del presidente Biden se enfrenta a una semana crucial en el Congreso. Por un lado, peligra la aprobación de un billonario proyecto de infraestructura y al mismo tiempo la falta de acuerdo en el Congreso amenaza con un posible cierre parcial del gobierno federal. Jorge Agobián nos explica qué está en juego esta semana para el presidente. La Cámara de Representantes intenta ponerse de acuerdo para aprobar un paquete de infraestructura valorado en $1 billón, que forma parte de las prioridades de la Casa Blanca, y lo hace a contrarreloj. El jueves es la fecha límite para evitar la expiración de varios programas de esa rama. Tenemos 3 cosas que hacer: el techo de la deuda, la resolución continua y los 2 proyectos de ley. Si hacemos eso, el país va a estar en muy buena forma. Biden aseguró sentirse optimista a pesar de que miembros de la línea progresista de su propio partido están entre los que podrían bloquear su agenda legislativa. No aprobamos el proyecto de infraestructura sin aprobar la ley Construir Mejor. La pieza de tranca está valorada en otros $3.5 billones en inversión social, que incluye, entre otras cosas, un camino a la residencia para millones de inmigrantes indocumentados. El proyecto ha sido ampliamente rechazado por legisladores republicanos que lo consideran como una agenda radical. Pero no solo la agenda del mandatario está en juego, también el funcionamiento del gobierno federal. Si para la medianoche del jueves no se logra un incremento del techo de la deuda nacional, se detendrá el funcionamiento de los servicios no esenciales del gobierno. Eso significaría que miles de trabajadores esenciales como militares, agentes fronterizos y empleados federales podrían comenzar a trabajar sin garantía de sueldo, en medio de la inestabilidad económica causada por la pandemia. Los republicanos han manifestado que no tomarán partido en el incremento del techo de la deuda, lo que dejaría en manos del partido de gobierno una acción impopular, cuando el apoyo al presidente Biden ha caído por debajo del 50%, según encuestas recientes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Este lunes se espera que concluya en Ciudad de México la tercera ronda del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Celia Mendoza, nuestra enviada especial de La Voz de América, está en el hotel donde se adelantan estas reuniones. Celia, ¿cuándo empezó oficialmente esta ronda y qué se espera que suceda hoy?
Oficialmente empezó el domingo, esto después de un impasse que se registró entre los miembros del oficialismo y los del equipo negociador. Se espera que durante esta jornada se pueda finalizar y tener una perspectiva de si hay acuerdos parciales o no, algo que hasta este momento no está claro debido a que ninguna de las partes ha dado declaraciones. La reducción de la democracia y el respeto de los derechos humanos debe ser algo preocupante para todos nosotros. Hemos visto graves violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo, en Venezuela. Estas declaraciones de Erna Solberg, primera ministra de Noruega, en la Asamblea General de la ONU, provocaron un retraso del inicio de la tercera ronda de diálogo en México tras el arribo tardío del equipo negociador de Nicolás Maduro. El líder negociador noruego, Dag Nylander, debió ofrecer una inusual declaración pública para reiterar el compromiso de su país con este proceso. El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes, según las pautas establecidas. Nylander agregó que es fundamental que este proceso de negociación sea entre los propios venezolanos y sin ninguna interferencia indebida. Ya hemos tenido largas conversaciones con el equipo facilitador y desde el punto de vista de la delegación de Venezuela, desde el punto de vista del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, nosotros damos por superada esta situación. Lo que permite trabajar en la agenda con la plataforma unitaria, la cual se refirió a la importancia de abordar el tema de la reforma del sistema judicial. Nylander generó nuevas expectativas respecto a los posibles resultados que podrían arrojar esta ronda de negociación que finaliza este lunes. Tenemos la expectativa de que las partes puedan lograr avances importantes durante estos días aquí en México que favorezcan al bienestar del pueblo venezolano. Muchas gracias. El equipo negociador de Nicolás Maduro insiste que Alex Saab, detenido en Cabo Verde y con orden de extradición a los Estados Unidos, hace parte plena de esta mesa de diálogo, algo que ya había sido rechazado por el líder del equipo de la plataforma unitaria de Venezuela cuando se anunció en Caracas, asegurando que rechazan esta opción. Yasmín. Te agradezco, Celia, por la información. Y usted quédese porque al volver llega el turno para que los pequeños en Ecuador se inmunicen contra el coronavirus. Les contamos en minutos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
En pocos días, Ecuador prevé iniciar la vacunación contra el COVID-19 en niños mayores de 5 años. La meta del gobierno es inmunizar al 85% de la población para diciembre de este año. Desde Quito, Néstor Aguilera nos tiene los pormenores. Ariel Ipial, de 15 años de edad, recibió en un colegio de Quito la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Lo veo muy bien, ya que esto nos permitirá a nosotros también ya volver a clases, ya de una manera totalmente segura. El adolescente forma parte del 1.300.000 personas entre 12 y 16 años de edad que prevén ser vacunadas hasta mediados de octubre como parte de una estrategia gubernamental que avanza de forma acelerada. Es una forma ágil, transparente y digna del proceso de vacunación. Según la Organización Panamericana de la Salud, Ecuador es el tercer país de Latinoamérica con mayor porcentaje de su población vacunada. Es una situación diferente a la de meses atrás y ya se planifica vacunar a 2,5 millones de niños entre 5 y 11 años de edad a partir de la segunda mitad de octubre. Este porcentaje de vacunación, más del 50%, junto a la inmunidad ganada por la propio contagio del virus, hace que nosotros tengamos ya unos resultados bastante buenos en cuanto al control de la pandemia. Sin embargo, hay sectores que no se sienten contentos con los resultados. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana calificó al proceso de vacunación como insuficiente. Abrazarse y empezar a felicitarse por un tema como estos simplemente indica la debilidad en la estructura de pensamiento de lo que significa los alcances en realidad del control de esta pandemia. La ministra de Salud, Jimena Garzón, aseveró que se espera vacunar hasta diciembre próximo al 85% de la población. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En alerta están padres de familia y autoridades en Estados Unidos por el aumento de muertes por sobredosis de fentanilo. Adriana Arévalo nos da los detalles. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, de las más de 93,000 muertes por sobredosis del 2020, el 60% se atribuyen a opioides sintéticos como el fentanilo. Entre los grupos más afectados se encuentran los jóvenes y entre ellos los latinos y afroamericanos. Los expertos afirman que parte del problema es que en la calle se venden ilegalmente otras drogas mezcladas con el peligroso fentanilo y los consumidores no lo saben. Cuando se observa la potencia o los efectos del fentanilo, pueden ser de 50 a 100 veces más fuertes que la heroína. Por lo tanto, no consumen la misma cantidad, pero incluso una cantidad muy pequeña puede ser fatal. Y aunque muchas medicinas recetadas para el dolor contienen fentanilo y podrían ser halladas por los adolescentes en su propia casa, un gran número de casos de muertes provienen de drogas compradas en la calle o distribuidas en fiestas y eventos sociales y cuyos ingredientes son desconocidos. La clave, dice la doctora Solomon, es hablar de frente con los jóvenes. Creo que tiene que ser una conversación muy abierta desde una edad temprana con los niños para que sepan que pueden hablar a sus padres sobre este tema y no tiene que ser tabú. Estados como California, Tennessee, Kentucky y Nuevo México sufren los embates de la que los expertos llaman una epidemia de sobredosis. Por eso, a nivel federal y estatal, se dedican recursos y herramientas para informar, apoyar y educar a las comunidades más vulnerables. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. En Afganistán crece la tensión social tras el hallazgo de 4 cadáveres masculinos que aparecieron colgados en la ciudad occidental de Herat. Les advertimos que las imágenes son fuertes. Se trataría de presuntos secuestradores, dijeron fuentes del Talibán, quienes habrían sido expuestos al escarnio público para disuadir a potenciales secuestradores. El hecho sucedió después de que en una entrevista con la agencia de noticias AP, el Mullah Noruddin Turabi, uno de los fundadores del Talibán y el promotor de la línea dura de la ley islámica, anunciara el regreso de las amputaciones y ejecuciones en ese país. Más adelante, el drama de los migrantes en la frontera entre Bolivia y Chile. Nadie nos ayuda, nos tienen completamente abandonados en este desierto. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial.
Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Retomamos la información en el Mundo al Día. La frontera entre Bolivia y Chile se ha vuelto noticia en los últimos días por la dramática situación de los migrantes que la transitan, pero también por la vulneración de sus derechos. Los testimonios y voces de expertos en el siguiente informe de Fabiola Chambi. Lo único que pido es que nos lleven, que nos pongan en el refugio, nos dejen del otro lado, pero que nos saquen de acá. Con desesperación, Eileen Ochoa relata la dura situación que está viviendo junto a sus 4 hijos y su esposo en Colchane, una región chilena que limita con la región boliviana de Pisiga. Entre enero y la primera quincena de septiembre, 12 personas murieron intentando atravesar este paso fronterizo de forma ilegal. Las necesidades humanitarias son las que impulsan a tomar este camino, asegura Diego Pérsico, director y fundador de la ONG Migra Chile. Estos desplazamientos forzados de personas no paran. Es una cuestión que va a ser constante. La pandemia pasa a un segundo plano cuando las necesidades humanas son reales y son de vida o muerte. Y desde Bolivia, la directora de Migración Cochabamba, Gala Bustamante, se refiere al proceso de regularización migratoria en el país. La idea es que también podamos tener datos sobre cuál es la migración, cuántos son los ciudadanos que se encontrarían de forma irregular también en nuestro país, y entendiendo que no se pueden vulnerar derechos y que hay un marco de principio de reciprocidad entre países. Sin agua ni alimentos y soportando condiciones climáticas extremas, muchos inmigrantes permanecen en incertidumbre y piden ingresar a una residencia sanitaria en Iquique. Nadie nos ayuda, nos tienen completamente abandonados en este desierto. El gobierno chileno aseguró que de acuerdo a su legislación se puede iniciar un proceso de expulsión contra aquellas personas que incumplan gravemente la regulación migratoria. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En Nicaragua inició la campaña electoral de los partidos políticos que participarán en las elecciones presidenciales y legislativas. Donaldo Hernández nos dice cómo iniciaron las campañas tanto oficialistas como opositores. La inauguración de esta carretera en el departamento de Rivas, al sur de Nicaragua, forma parte de cientos de actividades que realizó el oficialista Frente Sandinista para iniciar su campaña política. Aunque no participó el candidato Daniel Ortega, sus simpatizantes le hicieron propaganda. Hoy estamos siendo testigos del amor, de una política pública, de un gobierno que piensa siempre en la familia. Otros partidos políticos que participarán de la contienda y que son considerados colaboracionistas hicieron actividades en el departamento de León, al occidente de Nicaragua. La asistencia de simpatizantes fue reducida, pero su candidato, Walter Espinosa, hizo una serie de promesas de llegar a la presidencia. Una Nicaragua con democracia, libertad, igualdad de derechos, que es lo que hoy necesitamos. Sin embargo, las organizaciones de la oposición que quedaron fuera del proceso electoral son muy críticas. En Nicaragua no hay por quién votar, porque no hay elecciones.
lo que hay es una farsa electoral. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 8 gobiernos de América y Europa firmaron una declaración conjunta en la que aseguran que en Nicaragua no existen condiciones para unas elecciones libres y justas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En breve, homenaje a una vida de lucha por la inclusión en el mes de la herencia hispana. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Conocida como la mamá de numerosos migrantes de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos, Ruby Corado, una mujer trans originaria de El Salvador, conversó con nuestra reportera Diva Lizette Cash en el mes de la herencia hispana y le contó sobre el trabajo que realiza en defensa de los miembros de su comunidad. De recorrer las calles de Washington como trabajadora sexual a ser invitada por su activismo a la Casa Blanca, así es la vida de Ruby Corado, llena de contrastes. Luego de 30 años, esta mujer trans es referente de la lucha contra los delitos de odio y discriminación hacia la comunidad LGBTQ. Casa Ruby, más que una organización sin ánimo de lucro, se ha convertido en el hogar de miles de personas en Washington, D.C. Ruby Corado después es como una segunda madre. Ella los brindó apoyo, siempre, nunca los ha dejado de la mano. Ella siempre estuvo ahí, siempre estará con nosotros. Organizaciones como Casa Ruby me han brindado todo el apoyo que he necesitado para poder estudiar. Corado considera uno de sus mayores logros haber servido durante la pandemia a miles de personas sin hogar de Washington, Maryland y Virginia a través de sus programas en 9 sucursales. Puedan llegar a un lugar donde se le puedan abrir las puertas y ellos y ellas puedan construir en su propio futuro, como lo hice yo. Ahora Ruby trabaja en 10 ciudades de Estados Unidos, replicando el modelo Casa Ruby y además en lugares donde considera que podría ayudar a salvar vidas. Estamos en El Salvador y en el Triángulo Norte ayudando a personas inmigrantes para que no vayan a perder sus vidas saliendo de sus países porque no tienen opciones. Casada por segunda vez, Ruby Corado espera ceder su cargo como directora dentro de un año, aunque asegura que la historia del niño afeminado sin pelos en la lengua que llegó a la capital seguirá inspirando a la diáspora latinoamericana de los Estados Unidos. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y a propósito de la comunidad LGBTQ, sus miembros en Suiza alcanzaron una nueva meta. Tras más de 7 años de debates legislativos, un 64% de los votos en un referendo sirvió para aprobar no solamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo,
También se aprobó el acceso a técnicas de reproducción asistida para mujeres solteras o parejas del mismo sexo y la vía libre para la adopción de niños. Con esto nos despedimos por hoy.